que no, pues aquí estamos. Vamos a entonar dos hermosos cantos antes de participar de la cena del Señor. Antes de empezar con este hermoso servicio, pedimos a todos ustedes los celulares, no se nos olvide pagarlo completamente para no interrumpir el servicio que vamos a estar ofreciendo a nuestro Padre Celestial. Número 2, canta buen cristiano, himno número 2. Si estamos listos, cantemos. Canta buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canta en la noche triste, canta en el sol y el luz, el mal así resiste, canta de Jesús. Canta buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que allá lo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén. Número 5, oh bondad tan infinita. Número 5, hermosos cantos que ya tenía ratito que no los entonábamos. Hermosos cantos. Número 5, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré
taparon, no me da tentación de querer la copita de ahí. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Pueden ver, ¿verdad? Cuando se ven estos fríos, y esto lo dijo el hermano Álvarez, a nosotros los viejitos, ¿verdad?, nos pegan las alergias, y es lo que pasa, ¿verdad? Que a nosotros los viejitos ya nos dan las alergias. ¿Eso dije? Pues es lo que dijo usted, ¿no? Pero, ¿mande? Qué bueno, gracias a Dios, hermano. Así es. Pero vamos a tener en consideración a todos nuestros hermanos y hermanas que están pasando por tiempos difíciles concernientes a su salud. Yo sé bien que hay varios en la casa ahorita que están tratándose de recuperar de pues esta tempestad, ¿verdad?, que nos ha venido, que un día frío, otro día caliente, pero al rato pasa todo. Y si acaso usted no está sintonizando por medio de Facebook y también se encuentra con las mismas condiciones, amigo o amiga, hermano o hermana, estamos orando por ustedes para que el Señor les dé una completa restauración de su salud y pronto puedan estar con nosotros. Para ustedes quienes no han venido a visitarnos, los invitamos para que venga usted y toda su familia para que esté con nosotros. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Durante este tiempo, los domingos por la tarde, hemos dedicado tiempo para estudiar concerniente a la membresía que la Biblia menciona concerniente a la Iglesia de Cristo. Ya estamos en la última categoría, que son los espirituales, y al rato vamos a ver algunas cosas al iniciar esta clase. Para el resto, nosotros que estamos aquí, hermanos, nuevamente, gracias por su atención, y pues vamos a tomar nuestras Biblias, abrirlas a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, porque este es y ha sido nuestro texto áureo que hemos estado usando durante este tiempo, que hemos estado estudiando sobre las categorías de nuestros miembros. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a una congregación que estaba teniendo problemas espirituales, le dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Al leer este pasaje nos da a entender, y otros pasajes que ya hemos mencionado, que dentro del cuerpo de Cristo Jesús, es decir, la iglesia de Cristo, y la cual no es ninguna denominación, encontramos primeramente a escuchantes del Evangelio. Y luego miramos nosotros que viene el tiempo cuando Dios le pone en su mente a la persona que escucha el Evangelio de venir a ser bautizado o bautizada, y entonces ya entra al estado de recién convertido. Esto es lo que la Biblia nombra en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Escuchando el Evangelio, pues tenemos ejemplos como Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, y también Hechos capítulo 2 y versículo del 1 al 47. En Juan tenemos a Nicodemo, que era un judío principal entre los judíos,
que entendía perfectamente la ley de Moisés. Sin embargo, era una persona que en el momento se considera como un escuchante del Evangelio, las buenas nuevas. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47, no se sabe exactamente qué tanta gente había en la ciudad de Jerusalén, pero sabemos, porque el versículo 41 nos dice que 3,000 personas de los escuchantes del Evangelio obedecieron la palabra de Dios y fueron bautizados. Pero luego entran a este punto, ¿verdad?, el cual nombra Hechos capítulo 2 y versículo 38, y también 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21. Ya entran a ser recién convertidos, y luego miramos nosotros qué tanto tiempo se lleva, no sabemos, pero ya entran entre la niñez espiritual. Y esto lo miramos nosotros nuevamente, ¿verdad?, en 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 2. Pongo este signo aquí, ¿verdad?, porque todo depende en la persona individual. ¿Qué tanto tiempo se lleva de aquí a acá? Hay personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús por 5 o 6 años y todavía se encuentran aquí, porque no le han puesto ganas el empeño de querer envolverse en la obra transformadora, santificadora. Pero luego también miramos nosotros que hay carnales, ¿ok?, miembros carnales. Esto lo habla 1 de Corintios capítulo 3 y versículos 2 y 3 también. 2 y 3, ¿ok? El libro de Gálatas también nos habla esto. Y luego miramos nosotros que nos habla de los espirituales, ¿ok? Y esto nuevamente 1 de Corintios capítulo 3 versículo 2 y otros versículos que vamos a estar estudiando. Pero esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, y no enseña esto concerniente a ninguna denominación. Cuando digo esto no es el procedimiento, o no fue el procedimiento de los fariseos. Los fariseos fue una denominación, no fue el procedimiento de los saduceos. Los saduceos fueron una denominación, y estoy hablando de las denominaciones del Nuevo Testamento. Hoy en día tenemos más de 4,300 denominaciones. No fue el procedimiento de los helenistas, no fue el procedimiento de los escribas, no fue el procedimiento de los agnósticos. Todas estas denominaciones se mencionan en manera directa y indirecta en el Nuevo Testamento. No fue el procedimiento de ellos, porque Dios no tuvo nada que ver con estas personas. ¿Okay? Aquí está la clave en el bautismo verdadero que nos menciona Efesios capítulo 4 y versículo 4. Dice que hay un solo bautismo. Ahí está toda la clave. Ya hemos estudiado eso, vamos a ver un poco más de eso porque el estudio lo demanda. Pero esto se le llama la obra de santificación. La obra de santificación. Y esto lo miramos nosotros primeramente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, y también en la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Ahí se menciona la obra de santificación. Todo esto desde este punto hacia acá miramos nosotros, ¿verdad?, que es la obra santificadora. Aquí en este punto nos dice Juan capítulo 16 y versículo 8 que el Espíritu Santo viene a, noten lo que dice, pero voy a leer para que lo mejor entendamos. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice así: y cuando Él venga, en referencia al Espíritu Santo, aquí está Jesucristo
hablando estas palabras y se las está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. ¿Con qué? De la palabra. De la palabra que predica el cristiano. Y miramos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted lee Hechos, capítulos 24 y 25, el apóstol Pablo le está predicando a una pareja de eminencia, a Félix y a Drusila, y no creo que dice Hechos, capítulo 24 y versículo 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ya vimos eso en Juan capítulo 16 y versículo 8, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad? Ya hablando de la actitud o las características del escuchante del Evangelio. Hay algunos que se sienten mal escuchar la palabra del Señor porque no la quieren escuchar. Hay otros, ¿verdad?, que la escuchan, la entienden, pero como Rey Agripa, por poco me persuades, pero no estoy bien convencido. Pero no hace nada, ¿verdad?, para convencerse. Y hay otros, como dice Hechos capítulo 17, versículo 32 en adelante, se burlan de uno. Es un santucho que me anda predicando, no saben lo que andan diciendo, se burlan. Bueno, cada quien tiene su derecho, ¿verdad?, de demostrar su ignorancia hacia la palabra del Señor, y la palabra del Señor es que le va a juzgar. Pero esto es lo que hemos estado viendo y estamos en lo último. Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva de aquí a acá? Otra vez, pongo estos signos porque no dependen cada uno de vosotros. La madurez o la espiritualidad no depende en la edad de uno, es decir, en el tiempo que ya tenemos en la iglesia. Muchos pensamos, ¿verdad?, que la iglesia es como un tipo de negocio, un tipo de trabajo, ¿verdad? Los que ya tienen tiempo comienzan a reclamar su seniority, su señorío. Oye, pues hay más tiempo aquí. ¿Y qué tiene? Tanto tiempo que tiene aquí, tú estás enseñando tu ignorancia. No depende en los años que uno tiene. La madurez, lo espiritual, depende en la palabra de Dios. Cómo maneja uno la palabra. Puede venir una persona recién convertido que inmediatamente se empeña en el estudio y le viene a sobrepasar al que ya tiene 5 años de estudio. Ya está enseñando, ya está educando, ya está haciendo todo, cuando la persona que tiene 15 o 20 años nunca se ha hecho por hacer estas cosas. Que no puedo hablar frente a la gente. Bueno, pues todo se aprende. No naciste con una cuchara de oro en la boca. Todo se aprende. Todo se tiene que aprender. No naciste trabajando, pero aprendiste. No naciste con un oficio, pero lo aprendiste. ¿En dónde? En la escuela. Aquí también es la escuela divina de Dios, la cual está enseñando. Solo que ahí está el diagrama que hemos estado viendo hasta este momento. Si quieren tomar una foto, tómenlo porque lo voy a borrar. Ok. Ya les dije, quick to the draw. Quick to the draw. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Es la primera pregunta que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Quiénes son los espirituales? ¿Quiénes son los espirituales? Hay varias palabras griegas que quiero estudiar con ustedes, las quiero definir porque son las que nos van a ayudar. ¿Ok? Primeramente tenemos la palabra espiritual. La palabra viene de la palabra griega neumáticos. Y
algunos lexicógrafos nos dan a entender que un neumático, una persona espiritual, es una persona que está llena del Espíritu Santo y su vida es gobernada por el tal. Ahora, no quiero que mamá le entienda en esta frase, porque automáticamente, ¿verdad? Una persona carismática dice, pues ustedes no creen en el Espíritu Santo. No lo creemos en el Espíritu Santo. Pero lo que no creemos es que la Biblia nos enseña de que hoy en día el Espíritu Santo trabaja milagrosamente en nosotros. El Espíritu Santo no trabaja de la manera como trabajó en el primer siglo. En el primer siglo, el Espíritu Santo se transmitía por la imposición de las manos de los apóstoles y se le podía dar un don inmediatamente y automáticamente llegaba la persona a ser un neumático. Déjenme probarle esto y enseñarle esto. Miramos nosotros en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 dice la palabra del Señor. Este es uno de los problemas que se encuentra en la primera iglesia, la congregación ahí en Jerusalén. Y Hechos capítulo 6 y versículo 1 habla del problema, que las viudas de los helenistas no estaban siendo atendidas como las viudas judías. Y ahí se ve un poco de racismo como lo vemos hoy en día. Y no estoy hablando del racismo entre el americano y el mexicano, porque entre nosotros los mexicanos también hay un poco de racismo, ¿no? ¿Okay? Y miramos nosotros que aquí está hablando del racismo. Entonces los apóstoles dijeron a la congregación, ¿sabes qué? Escojan a 7 varones. Y noten la prudencia de la dirección del Espíritu Santo. Escogieron a 7 hermanos gentiles, no judíos. Los nombres que se mencionan en el versículo 5 en adelante son nombres gentiles, helenistas, porque era lo que se estaba desatendiendo. Oye, si el problema es entre las vidas judías y helenistas y se viene a escoger un comité de judíos, pues no es nada de salvo eso, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que a estos hombres, versículo 5, se los presentaron a los apóstoles, y versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y al imponer las manos, noten lo que dice el versículo 8, habla nomás de 2 hombres, de Felipe y de Esteban. Pero mi punto es que quiero enseñarles lo que la Escritura enseña concerniente cuando los apóstoles imponían las manos. ¿Qué es lo que sucedía milagrosamente? Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Noten lo que recibió de la imposición de las manos. Además de esto, Esteban era un hombre con bastante sabiduría. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y todo esto debido por causa de la imposición de manos. Bueno, hoy en día no estamos hablando de eso, porque la definición de un carismático, según los lexicógrafos, es una persona llena del Espíritu Santo y que gobierna su vida con el tal, es decir, el Espíritu Santo. Entonces la pregunta tiene que ser, si no es como se demostró en el primer siglo, entonces ¿cómo llega uno a un punto de ser un espiritual, un neumático? ¿Okay? Pero esta es la definición, primera definición que quiero que usted entienda. Un espiritual es una persona que está llena del Espíritu Santo y que su vida es gobernada por el Espíritu Santo. Más adelante vamos a estudiar ya los ingredientes, el todo, ¿verdad?, que la Biblia enseña en cómo llegar a ese punto. Segundo, la segunda palabra que quiero estudiar con ustedes, la palabra sabio. La palabra griega sophos. Y esta palabra simplemente quiere decir una persona entendida y que maneja bien la verdad. Una
persona entendida y que maneja bien la verdad. Esto es una persona espiritual. Es un sabio. Note lo que el apóstol Pablo dice en primera carta de Corintios, capítulo 6 y versículo 5. Vuelvo a repetir, la congregación en Corinto estaba teniendo problemas, bastantes problemas espirituales. Y cuando el apóstol Pablo se dirige a esta congregación, note lo que les dice en forma de pregunta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Para avergonzarnos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos. Una palabra, sofos, una persona que puede distinguir, que puede discernir bien. Y para llegar a ese punto, hermanos, se lleva experiencia, se lleva un trato de la verdad como se debe de tratar. No crean que es de la noche al día. Se lleva tiempo para poder llegar a este punto. ¿Ok? Por lo que un espiritual no solamente es un neumático, sino que también es una persona que maneja bien la verdad, que maneja bien los asuntos. Esto quiere decir de que cuando hay algo dificultoso en la congregación, cuando un hermano o hermana, ¿verdad?, se encuentra en pecado, como dice la lista de Goldbach, who you gonna call? ¿A quién le van a llamar? Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Bueno, hermano dice, bueno, usted mira muchas películas. No, sí, hermano, no entiendo. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero mi punto es de que una persona que llega a este punto, que está entendido, adiestrado en la verdad, que puede manejar bien la verdad, esto es una persona espiritual. Y ahí en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 es la palabra espiritual. ¿Okay? Pero estoy hablando de palabras que se usan entre cambien con la palabra espiritual, que viene a demostrar a una persona espiritual, que es un sabio. Pero también miramos nosotros, ¿verdad?, que dice que es una persona entendida. La palabra griega, entendida. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Quizás en algunas versiones de ustedes, yo sé bien que la Reina Valera no lo viene a traducir de esta manera. Pero la palabra telois, que quiere decir perfecto, ahorita hablamos de ella también. Cuando se me fue el pensamiento que quería desarrollar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros, es decir, entendidos en el modo de pensar. ¿Ok? Maduros en el modo de pensar. Entendidos en el modo de pensar. En la versión de New King James, déjenme leérselo para que pueda captar, ¿verdad?, cómo es traducida ahí. En la New King James dice de esta manera, dice: brethren, hermanos, do not be children in understanding, no seas niño en tu entendimiento, sino en malicia ser niños, pero en tu entendimiento ser una persona madura. Y esa es la palabra entendimiento. Y lo leo en inglés, ¿verdad?, para que puedan entender. Por eso es bueno, cuando estudiamos las clases de hermenéutica, estuvimos viendo de que era bueno de que usted
tuviera varias versiones de la Biblia para que puedan entender el concepto que el escritor está tratando de comunicar. Aunque ahí usa la palabra maduros, pero esto se refiere, ¿verdad?, una persona que esté bien entendida. Y la pregunta es, bueno, ¿quién produce el entendimiento en el espiritual? Es Dios. Es Dios. Dios produce el querer como el hacer. La pregunta es ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Esta es la obra de santificación. Y estamos hablando un poquito de esto. Entendidos, la siguiente palabra griega, ¿verdad?, es la palabra maduros, o maduro, ¿verdad? Es la palabra Elois. Esta palabra también se viene a traducir como perfectos. ¿Ok? Elois, la palabra Elois. Y esta palabra se encuentra en varios lugares. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 48, noten cómo es traducida esta palabra. Mateo capítulo 5 y versículo 48, dice la escritura: sed pues vosotros perfectos. Y la palabra telois, que quiere decir madurez. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6, note en cómo es traducida esta palabra nuevamente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado telois, madurez. Aquí se usa como madurez. Vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 15, donde dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintéis, esto también os lo revela. Filipenses capítulo 3 y versículo dije 15, ¿verdad? Así que todos los que somos perfectos, otra vez la palabra telois. Por lo que menciono esto, ¿verdad?, para que miremos, y esta palabra telois, la perfección, quiere decir la persona que ha llegado a cumplir el proceso de la obra santificadora. Una persona perfecta, cabal, que llega al punto que Dios quiere que llegue. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que existe un proceso. Este proceso se llama la obra de santificación, pero que existe un principio y un fin. Entonces la pregunta que le hacemos: ¿cuándo empieza este proceso y cuándo termina? La terminación depende en uno mismo. Ahora, nunca vamos a llegar a la perfección perfecta, pero vamos a llegar a la madurez que Dios quiere que nosotros lleguemos para poder ayudar a la iglesia. Porque noten lo que dice en 1 Juan capítulo 3. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. 1 Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Jesucristo ahorita? Jesucristo está en un estado perfecto. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces ya llegaremos a la perfección, de la cual muchos en ocasiones se vienen a equivocar cuando escuchan a personas que hablan de la perfección. A mí muchas veces se me ha juzgado que yo enseño falsa doctrina porque los hermanos vean que podemos ser perfectos. No entienden. Podemos llegar a telois,
podemos llegar. Hay muchas escrituras que nos dicen que se puede llegar. Ya leímos una de ellas. Pablo dice: ser pues perfecto como vosotros sois perfectos. Pablo llegó a la perfección. Nosotros también podemos llegar a la perfección. Muchos dicen: bueno, Pablo fue un apóstol. ¿Y qué tiene? También tuvo debilidades y tuvo también oportunidad de fracasar. Señor, le ruego que yo, siendo el heraldo de la verdad, no llegue a caer para hacer tropiezo a mis hermanos. 1 Corintios capítulo 9. Noten que Pablo admite que puede caer, puede fracasar. Le está pidiendo a Dios que no llegue a ese punto. Jesucristo mismo nos reta: ser pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento directo. ¿Cómo se cumple? ¿Cuándo se llega? ¿Cuáles son las cosas envueltas para llegar a ese punto? Son preguntas que uno tiene que contestar bíblicamente. Pero mi punto es este, que es un mandamiento que Jesucristo dice se puede cumplir en vuestra vida. 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17, cuando habla de que las escrituras son inspiradas por Dios y da a entender con qué finalidad, dice: para que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto. Y si lo dice ahí que sea perfecto, quiere decir que es posible que se pueda llegar a ese punto. Y la razón en por qué no queremos entenderlo, no queremos llegar a ese punto, porque, hermanos, se lleva trabajo. Y muchos cristianos son perezosos. Son perezosos. No quieren trabajar para llegar a ese punto en la vida de ellos. No sé si usted trabaja en una compañía en donde hay personas que trabajan allí, pero nunca quieren avanzar en su trabajo. ¿Saben por qué? Porque no tienen responsabilidad. Y no quieren que se les anden diciendo, ¿verdad?, sobre una responsabilidad que tienen mejor. Hacen lo menos. Yo tuve un cuñado que le decía al cuñado: yo tenía 20 años trabajando con la compañía y siempre, bueno, era un ley, le decía: meme, ¿por qué no avanzas en tu trabajo? Digo: nada, yo no quiero responsabilidad. Estaba bien contento con lo que estaba haciendo. Y así hay cristianos en la iglesia. No quieren responsabilidad, no quieren batallar. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia de Cristo, hablando de los hispanos, carecen de ancianos, de predicadores? Ay, ¿cómo le echamos a los predicadores? No, hombre, tú la tienes que hacer una vida bien fácil. Aviéntate, brother. Éntrale. Si es una vida muy fácil. Y si es una vida que no se hace nada. Como dicen aquí en el valle, dale gas. No es fácil. No es fácil. Y por lo tanto, ¿verdad?, miramos que el problema es que la persona es perezosa. Y punto. ¿Para qué le van a dar con rodeos? Algunos se ofenden porque se dice eso, pero es la verdad. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: a causa me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad. Bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los espirituales? Son estos: los espirituales, los sabios, los entendidos, los maduros, los perfectos. Y a través del Nuevo Testamento vamos a ver estas palabras, las cuales ya las llegamos a entender. Entonces, noten, cuando miramos el proceso de la obra santificadora, la palabra santificación o santificar quiere decir llevar al punto de madurez, llevar al punto de cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Recuerden, nosotros hemos caído en pecado, y a consecuencia de que hemos caído en pecado, hemos servido el pecado por muchos años de nuestra vida. Y Dios quiere nuevamente regresarnos al punto que Él quiere que usted y yo estemos. Y se lleva tiempo. Por eso ahora el Espíritu Santo trabaja duramente. Solo que entonces miramos nosotros que dice la palabra del Señor. Miren, en Job capítulo 32, ustedes recuerdan
la conversación entre un hombre joven y un hombre ya de edad. En Job capítulo 32 y versículo 8, bueno, empieza en el 6. Dice, y respondió Eliú, hijo de Barraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos. Ya hace la distinción. Una persona que le falta experiencia, una persona que no tiene experiencia, contra una persona que ya debe de tener experiencia. Hace la distinción. Dice, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Ahora ya declara no solamente la distancia entre sus dos grupos, sino que ahora declara qué es lo que el joven, estando en esta postura, ¿verdad?, tiene que ofrecer. Es solamente opiniones, porque aún todavía no ha pasado por el proceso de aplicar la palabra de Dios en su vida y no ha resultado en sabiduría. ¿Okay? Y luego dice, y yo decía, los días hablaron y la muchedumbre de años declaran sabiduría. Y ahora enseña qué es lo que los ancianos deben de declarar. Sabiduría, entendimiento, ya vimos esas palabras. Es una persona que debe estar lleno del Espíritu Santo, una persona que puede dividir la verdad, una persona que puede discernir, etc. Y luego dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahí está la clave. ¿Quién es el que da todo esto, lo cual hemos hablado? Dios lo hace, y ahora la pregunta es, ¿cómo? Y la tentación es por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra, inspira el proceso, inspira al que está recibiendo instrucción. Entonces, cuando esto ocurre, note lo que sucede. Primeramente, hay prosperidad, hay una buena vida. Esto lo miramos en qué? En Josué capítulo 1 y versículo 8. Medita día y noche, ¿en dónde? En este libro, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya prosperidad en tu vida y todo te salga bien. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero también miramos nosotros que dice que esto, Dios, con el Espíritu Santo, da entendimiento, da sabiduría, da ¿qué? Conocimiento. Esto lo vemos nosotros en donde, en Salmos capítulo 119, versículos 97 al 104, cita David: Señor, he meditado en tu ley, y tú me has hecho más entendido que los antiguos. Tú me has hecho más sabio que ellos. Tú me has dado conocimiento para poder yo saber entre bien y el mal y cómo vivir mi vida. Cuando miramos nosotros concerniente a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 8 y 9, ¿qué es lo que pide Salomón? Jehová Dios le dice: pídeme todo lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dice: Señor, dame un corazón que entendido, porque tu pueblo es grande. Salomón sabía bien que iba a tener que hacer ¿qué? Juicios, iba a tener que juzgar, él iba a tener que hacer decisiones. Solo que note, Dios es el que da, pero ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra.
Y esto es la obra santificadora, ya para nosotros los cristianos, del tiempo de restauración. Pregunta o comentario. Yo tengo ¿Eh? en el ejemplo que dices de Hechos capítulo 6, donde se eligieron los 7 varones de buen testimonio, eso quiere decir que los hermanos que escogieron ya eran espirituales y maduros para que les impusieran las manos y tomaran ese trabajo. Correcto. Así es, ¿verdad? Pero No mismo, se pusieron las manos y luego maduraron, sino que ya ellos eran, pero el Espíritu Santo les ayudó un poquito más. Sucedió lo mismo que con Jetro y Moisés. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice: escoge a hombres sabios, entendidos entre vosotros, para que puedan juzgar. Todo lo que miramos nosotros esto, porque el Espíritu Santo todavía no venía en el Antiguo Testamento en la persona, sino que vino solo. Pero es verdad. ¿Alguien más? ¿Qué les parece, brother? Pero que es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender. Y la pregunta es: ¿hay espirituales dentro de vosotros? Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Pero no tienen trabajo. Por eso dice, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, reconocer a nuestros líderes en la congregación. Trabajo duro, trabajo difícil, es un proceso tremendo. Reconocer quiere decir estimar, poner en alto, poner en un pedestal. Pero los mexicanos no somos así, ¿verdad? Solo queremos destruir, queremos bajarlo, pero poner un pedestal. ¿Mande? Un solo libro y ahí está toda la sabiduría, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Como ya he hecho el tiempo, ya se me terminó, hermanos. Resta pues cerrar la clase en esta ocasión. El próximo domingo le damos parte 2 a este estudio. Solo que en esta ocasión, si acaso usted está entre nosotros y no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y quiere estudiar la Biblia un poco más mejor para que así llegue a una conclusión correcta, estamos listos para ayudarle. Nosotros no queremos puchar a nadie, no queremos forzar a nadie, pero sí queremos que lean la palabra del Señor para que miren la urgencia que existe en su propia vida de hacer las cosas bien con Dios antes de que sea demasiado tarde. Estamos listos para ayudarle. Y ya cuando se llegue a ese punto, si usted ya entiende y quiere entregar su vida a Cristo Jesús, con mucho gusto le ayudamos para que tome ese paso en su vida. Si en esta noche se encuentran personas ya listas, pues le invitamos para que lo haga saber. Si de nosotros se encuentran personas que ya han hecho esa transformación, pero por una razón u otra han fracasado en su vida espiritual y necesitan que arreglar cuentas con Dios. Recuerde, con Dios no se va a burlar, hermanos. Uno nomás se burla de sí mismo, pero con Dios no se va a burlar. Y se necesita que arreglar cosas con Dios. Haga lo que tiene que hacer esta noche. Aquí lo acabo porque ya me están dando como están aquí en la gana. Ponte de pie, por favor, y un canto de educación. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven por mí, seguiré. Donde quiera fiel
nuestro